Opositas.com presenta Píldoras académicas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Comenzamos con el artículo 337 de la Ley CRIM. Este artículo tiene muy poca cosa, porque lo que dice que en un acto, cuando vamos a describir una persona, un objeto, un lugar, un arma, instrumento, es decir, tenemos que describir algo para la causa penal, pues si hay personas están presentes o fueron conocidas que pueden declarar de la forma que se ha cometido el delito o la alteración que se ha podido provocar en los lugares, armas, instrumentos o cualquiera de esas cosas que vamos a describir, vamos a examinarlos, digamos, en calidad de testigos. Pero chicos, ¿cuándo hacemos ese examen de esos testigos? Siempre después de la descripción de la persona, cosa, lugar, arma, instrumento. Ahí fijaros que cuando vamos a escuchar a esas personas sobre la descripción es después de haber hecho la descripción, ¿vale? Ahí que no te lo cambien por antes en los tipos test. Chicos, y esas declaraciones de esos testigos que estaban presentes o que son conocidos, ¿cómo se consideran de la descripción? ¿Un complemento o un suplemento? Se consideran un complemento, ¿vale? Esa palabra es la que te van a intentar cambiar. Si os fijáis, este artículo básicamente es una chorrada, porque lo que os dicen que siempre que vayamos a describir algo, pues podemos recurrir a testigos para completar esa descripción. Y esos testigos siempre van a hablar después de que se haya hecho la descripción y que se considerará un complemento a lo que ellos han hecho. Ya sabemos que los testigos siempre declaran por separado, ¿de acuerdo? Y si lo queremos relacionar, podemos comentar que las declaraciones de la gente y fuerzas cuerpos de seguridad sabemos que siempre se considera una declaración testificada. Esos son como detallitos para añadir. Nos vamos al artículo 338. Chicos, los instrumentos, armas y efectos que se recojan, ¿cómo se recogen? Pues siempre vamos a intentar garantizar su integridad, es decir, que cuando nosotros recogemos un instrumento, arma, efecto, que no se rompa, que que los recojamos en el mismo estado en el que estaban cuando fuimos a recogerlos, que los mantengamos en la misma situación, que se vean iguales, ¿vale? Y chicos, ¿quién es la persona que acuerda la retención, conservación o envío a un determinado organismo para depositarlo de esos instrumentos, armas y efectos? El juez, ¿de acuerdo? Ya sabemos, si este efecto se guardara en el juzgado, la persona que custodia el efecto es el secretario, el letrado de la Administración de Justicia. Fijaros, la retención la hace el juez, pero la custodia, si fuera en el juzgado, la haría el secretario. Ahora, si se enviara a un depósito especial el arma que no estuviera dentro del juzgado, el secretario ya no sería el que vigila la custodia, sería el encargado de tal depósito al que se le enviara. ¿De acuerdo? Chicos, si es conveniente recibir algún informe pericial sobre los medios empleados para la desaparición de un cuerpo de delito o prueba, ¿quién es el que se encarga de acordar ese informe pericial? También sería el juez, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que podemos relacionar aquí? Pues podemos relacionar con otras cosas que hemos visto. Por ejemplo, que en el sumario los informes periciales siempre se hacen por dos peritos. Otro sitio donde se hace por dos peritos es cuando las fianzas que se prestan para cubrir las responsabilidades civiles se hacen en calidad de hipotecaria o pignotaria. Sin embargo, cuando tenemos que hacer un informe pericial en unas diligencias previas o procedimientos abreviados, solo recurrimos a un perito. Como en el artículo 339 sale la palabra cuerpo del delito, quiero que también recordéis que sobre el cuerpo del delito nunca se puede presentar una tercería de dominio o de mejor derecho. Son detallitos que podemos complementar para hacer nuestro estudio mucho mejor, mucho más completo, ¿de acuerdo? Entonces, el resumen de esta plantilla ha sido muy sencilla, porque dice que el que acuerda la retención y conservación de un instrumento, arma, efecto es el juez. ¿Qué vamos a intentar cuando conservamos un objeto de estos? Pues que se garantice su integridad, es decir, que no se rompa, que se mantenga en el estado en el que lo hemos recogido. Chicos, si los objetos se depositan en sede judicial, ¿quién los custodia? El secretario, pese que su retención y conservación la acordó el juez. Chicos, y si los mandamos a un depósito especial, también los custodia el letrado de la Administración de Justicia, que ya sabemos que es sinónimo de secretario. En ese caso no. Si va a un depósito especial, la persona encargada de custodiarlo será el encargado de ese depósito. Chicos, ¿podemos acordar informes periciales sobre los medios empleados para desaparecer un cuerpo del delito
o pruebas de cualquier clase? Sí, ese informe pericial lo haría el juez. Y recordamos, en los sumarios los informes periciales son por dos peritos. Cuando vamos a pagar la fianza de la responsabilidad civil y la queremos hablar con temas hipotecarios o pignotarios, el informe también lo hace dos peritos. Recordamos, los informes periciales en los informes periciales en unas diligencias previas, procedimiento abreviado, solo se haría por un perito. Por último, lo que hemos dicho, recordad que sobre el cuerpo del delito nunca se puede presentar una tercería de derecho o una tercería de dominio. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a ver un pequeño detalle. Cuando hay un muerto y ese muerto es de causa violenta o sospechosa criminalidad, ¿vale? A esa persona tenemos que identificarla. Pues si podemos identificarla directamente, estupendo. Pero si no, tenemos que proceder a su identificación por testigos. Es decir, por ejemplo, no lleva el DNI o no lleva o no hay alguien que nos pueda acreditar que es él. Procedemos a los testigos, ¿de acuerdo? Chicos, ese examen por testigos para que digan de su propio conocimiento quién es la persona que ha muerto por muerte violenta o sospecha de criminalidad, ¿en qué momento se hace? Fijaros, siempre antes de enterrarlo. Por favor, que no te pongan después del enterramiento. Y si a la persona hemos tenido que sumarla, es decir, hemos tenido que sacarla de su tumba, inmediatamente después de la exhumación. Que no te digan antes de la exhumación. Fijaros, antes del enterramiento, inmediatamente después de la exhumación. Fijaros, siempre cuando alguien haya muerto por muerte violenta o sospechosa criminalidad, procedemos a identificarlo. Siempre lo haremos antes del enterramiento, después de la exhumación, por los testigos. Chicos, resulta que no tenemos testigos directos de conocimiento de quién es esa persona. ¿Qué hacemos para que puedan identificar a la persona que ha tenido una muerte sospechosa o bajo criminalidad? Pues vamos a exponer su cadáver. Detalle. El cadáver lo exponemos al público siempre antes de hacerle la autopsia. ¿Por qué? Porque después de la autopsia, pues digamos, le hemos hecho cortes, la cara ha podido cambiar, le hemos tenido que abrir la cabeza, el pecho, puede haber modificaciones en su cuerpo que nos haría más difícil identificarlo. Por tanto, volvemos a repetir, la identificación y exposición al público es siempre antes de la autopsia. Chico, ¿por qué plazo se expone? Por tiempo de 24 horas. Cuido de Pingu. Eso es Pingu cuando se enfadaba. ¿Por qué? Porque no dice que se exponga por plazo de 24 horas. Dice a lo menos 24 horas. Es decir, de 24 horas para arriba. ¿Vale? Tenemos que contestar siempre las preguntas exactas. Chicos, cuando exponemos ese cadáver antes de hacer la autopsia y siempre a lo menos 24 horas, ¿qué vamos a indicar en el cartel de exposición? Pues vamos a decir en qué sitio lo encontramos, el día y hora y el juez que está instruyendo el sumario, a fin de si alguien tiene un dato sobre el cadáver que lo pueda comunicar. Muy bien, si queremos complementar, recordamos que cuando alguien muere por muerte violenta o sospechosa criminalidad, tenemos que identificarlo. ¿Cuándo? Antes de enterrarlo o inmediatamente después de sumarlo por testigos de conocimiento. Si no tenemos esos testigos que puedan decir quién es, lo expondremos al público para ver si nos llega algún testigo. Se expone al público siempre antes de la autopsia y mínimo 24 horas para arriba, poniendo en un cartel lugar donde murió, fecha y hora y el juez al que pueden ir para dar los datos de identificación. Chicos, ¿qué pasa si aún así y tales prevenciones no hemos podido reconocer el cadáver ni nadie? Pues lo que hacemos es guardamos sus efectos personales, ¿vale? Eso lo acuerda recoger el juez, a fin de que puedan servir oportunamente para su identificación. Chicos, ¿cómo que los efectos personales? Pues por ejemplo, imaginaros que llevo una cadenita, un reloj y algo así. Procedemos al enterrado del cadáver. Meses después nos llega alguien diciendo que hay una causa de alguien que cree que él conoce y que es un familiar suyo. Le enseñamos esos objetos y si les reconoce tenemos a nuestro cadáver identificado. Por tanto, volvemos desde el principio y podemos decirlo. Muerte sospechosa o violenta criminalidad siempre antes de enterrar
o inmediatamente después de sumar un testigo lo identifica de conocimiento. Si no tenemos ese testigo, lo exponemos al público. Antes de la autopsia, mínimo 24 horas, un cartel del lugar, hora y juez. Si aún así nadie no lo identifica, el juez guarda los efectos personales por si alguien llega a identificar lo que podamos mostrárselo y nos ayude a decir quién es esa persona. Vale, ahora vamos a continuar por aquí. Un detalle que quiero que tengamos, que esto es muy importante. En los sumarios de muerte violenta o sospechosa criminalidad, aun cuando de la inspección exterior sepamos la causa de la muerte, se hace una autopsia. ¿Por quién se hace la autopsia? ¿Por el médico forense o por el sustituto en su caso que designe el juez, que harán las mismas actuaciones y que informarán cómo falleció? ¿Qué quiere decir este artículo? Fijaros, nosotros llegamos y hemos visto que por muerte violenta hay alguien tirado en el suelo con un hacha en la cabeza. No hay que ser muy listo para saber que ha muerto del hachazo. Pues según este artículo lo que dice que aunque podamos intuir que ha muerto de un hachazo, que le hagamos la autopsia siempre y veamos si tiene algo más. Autopsia que hará el médico forense. Esto tenemos que aprovechar y lo relacionamos con otras cosas que hemos visto en otros artículos. ¿Quién recogía los vestigios? El médico forense o policía judicial. Chico, ¿quién era el encargado de emitir informes en los casos de que hubiera un delito con fractura y escalamiento? Un perito. Chico, ¿quién sustituye al juez en la autopsia? El policía judicial. Chico, ¿quién hace la autopsia? El médico forense o el que designe el juez que tenga que hacer esa misma función. Otro detalle que tenemos que saber aquí, que el artículo 344 nos dice que con el nombre, que en cada partido judicial, mentira, no dice cada partido judicial, dice en cada juez de instrucción. Cada juzgado de instrucción hay un médico forense. Donde hay un juzgado de instrucción, un médico forense. Fijaros, esto luego veréis en el Real Decreto que regula a los médicos, el tema de los médicos forenses, que no te viene exactamente así. Pero bueno, ustedes sabéis que la ley CRIM dice que un médico forense por cada juzgado de instrucción, y cuando veamos ese Real Decreto, pues lo miráis y sabéis que dice otra cosa. ¿Vale? ¿Qué es la función del médico forense? Pues encargado de auxiliar a la administración de justicia en todas las cosas que sean necesarias o convenientes de su intervención, ¿vale? Sobre todo, únicamente las cosas que vienen de su profesión. Chicos, ese médico forense que habrá en cada juzgado de instrucción, ¿dónde tiene que vivir? Pues fíjate, tiene que vivir en la capital del juzgado, es decir, en la capital del territorio del partido del juzgado. Chicos, ¿ese médico forense puede salir del partido? Sí, pero para salir el médico forense tiene que pedir permiso. Por ejemplo, si quiere salir de 1 a 8 días, se lo pide al juez. Si quiere salir 20 días a la más, se lo pide al presidente de la audiencia criminal. ¿De acuerdo? Y si quiere salir más de 20 días, el tiempo que estime que considere necesario, al Ministerio de Gracia y Justicia, que sabéis que es como decir Ministerio de Justicia. ¿Qué es lo que hemos aprendido aquí? Porque un médico forense por cada juzgado de instrucción, que vive concretamente en la capital, que de 1 a 8 días permiso al juez, que de 9 días a 20 permiso al presidente de la audiencia criminal, y más días de permiso eso para el Ministerio de Gracia y Justicia. Lo vuelvo a decir, esto es lo que viene en la ley CRIM. Si os pregunta por el Real Decreto que regula el tema de los médicos forenses, pues ya sabéis que las contestaciones serían otras. Muy bien, nos vamos aquí a lo último que vamos a ver hoy, que es en caso de ausencia, enfermedades y vacantes, ¿quién sustituye al médico forense? Por supuesto, tiene que ser otro profesor que tiene el mismo cargo de médico. ¿De dónde vamos a tirar? De la población, que esté en la población. Chicos, ¿y si no tenemos ningún médico en la población que pueda nombrar el juez, a quién recurrimos? Pues si no se puede, en ese caso se dará cuenta, el juez designará al que corresponda a otra persona de fuera de la población y se da cuenta al presidente de la audiencia de lo criminal.
Fijaros en estos detalles. Si no hay médico forense, tiramos de un médico de la misma población que designa el juez. Y si no hay médico en la misma población, se designa otro que también lo designa el juez. Pero en este caso, cuando se designa un médico que no era de la población por el juez, hay que dar cuenta al presidente de la audiencia de lo criminal. Fijaros, al presidente de la audiencia de lo criminal solo se le avisa para dar cuenta. Chicos, ¿qué pasa si ese médico sustituto que se ha nombrado se niega a ejercer esas funciones dando una causa que no es justificada? Pues le puede caer una multa de 125 a 500 pesetas. También os digo que es la misma multa de cuando hay un perito, ¿vale? Que tenemos que saber que es un doctor en medicina, farmacia, físico-químico, ingeniero en química o licenciado y tiene que sustituir a un perito oficial si no quiere ser sustituido y inventa una causa injustificada, también le cae la misma multa. Por tanto, a médicos y peritos que se les nombre para un cargo judicial y se inventen una causa no justificada para librarse del cargo, 125 a 500 pesetas. Oye, no me lo confundáis, que un médico forense que se había encargado, entendido de un delito por su puesto de trabajo y no lo había denunciado, ahí lo que le correspondía era una multa de 125 a 250 pesetas. Vale, lo que vamos a hacer es, os voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos visto hoy, que es muy sencillo. Que ya sabemos que para la descripción de personas, objetos, lugares, armas, instrumentos, podemos recurrir a las declaraciones de testigos. Cuando se hagan estas declaraciones de testigos siempre son posteriores a la descripción y sabemos que la declaración de los testigos sirve como complemento. ¿Qué le hemos añadido este artículo para relacionar? Que los testigos siempre declaran separadamente sin que tengan conocimiento uno con otro y que la declaración de un agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad se considera declaración testifical. Ahora vamos al artículo 338. Dice que quien acuerda la retención, conservación y envío al organismo adecuado para su depósito de los instrumentos y armas es el juez y tiene que conservar su integridad. ¿Qué es lo que hemos relacionado con este artículo? Que una vez se depositan esas armas en el juzgado, ¿qué es quién los custodiaría? El secretario. Chicos, y si esas armas se envían a un depósito especial, ¿quién las custodiaría? El encargado del depósito. Chicos, para la desaparición del cuerpo de delito de las pruebas, ¿qué podemos nombrar? Un perito para que emita un informe. ¿Qué lo nombrará el juez? Que es lo que hemos complementado a ese artículo 339, que los informes periciales se nombran por dos peritos en sumario, que se nombran por un perito en las diligencias previas, procedimientos abreviados en diligencia urgente igual. También hemos dicho que recurrimos a dos peritos si necesitamos, presentamos una fianza de carácter hipotecario o pignotario para recubrir las responsabilidades civiles y también hemos hablado que sobre el cuerpo de delito nunca se puede presentar una tercería de derecho o de dominio. Muy bien. Chicos, tenemos a alguien que ha muerto con muerte violenta o sospechosa criminalidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues antes de enterrarlo o inmediatamente después de sumarlo, lo reconoce un testigo por conocimiento. Chicos, si no tenemos ese testigo, ¿qué hacemos? Exponemos al público el cadáver. Chicos, antes o después de la autopsia. Antes de la autopsia. Chicos, ¿por cuánto tiempo? A lo menos 24 horas, es decir, de 24 horas para arriba. Chicos, y en la exposición, ¿qué cartas ponemos? Lugar, fecha, hora en que lo hemos encontrado y el juez de instrucción al que se pueden ir los datos de haberlo encontrado. Chicos, ¿qué pasa si aún así tampoco reconocen el cadáver con esa exposición? Pues guarda, el juez dice que se guardan los efectos personales que se mostrarán en caso de poder enseñarlo. Chicos, resulta que alguien ha muerto por violenta o sospechosa criminalidad y vemos el hacha en la cabeza, es obvio de lo que ha muerto. ¿Hay que hacer la autopsia? Sí, siempre hay que hacerla por un médico forense o el que haga sus veces del médico forense designado por el juez. ¿Con qué hemos relacionado esto? Que recordemos que quien recoge las huellas o vestigios es médico forense o policía judicial, que quien hace los informes en caso de delitos con fractura y escalamiento son los peritos y quien sustituye al juez en la autopsia es el agente de la policía judicial. Chicos, ¿dónde hay un médico forense? En cada juzgado. ¿Y dónde tiene que vivir? En la capital del juzgado. ¿Se puede ausentar? Sí, pero dependiendo de los plazos, alguien le da permiso. Si es de 1 a 8 días, el mismo juez. Si es de 9
a 20 días, presidente de la audiencia criminal. Si es más de 20, Ministerio de Gracia y Justicia. Recordamos que esto no es lo que dice el Real Decreto que regula a los médicos forenses, dice otra cosa diferente. Chicos, ¿qué pasa si no tenemos al médico forense oficial y necesitamos recurrir al médico forense? ¿Quién lo sustituye? Un médico forense de la misma población, que diga el juez. Chicos, y si no tenemos ese médico forense en la misma población, pues el juez busca otro médico que, aunque no cumpla que sea de la misma población, lo nombra a él, pero da cuenta de este nombramiento al presidente. Chicos, ¿qué pasa si un médico forense o un perito se quieren librar de esos nombramientos para sustitución? ¿Qué multa le cae? 125 a 500 pesetas. Chicos, ¿qué multa le caía al médico forense que por su trabajo se enteraba de un delito y no lo denunciaba? 125 a 250 pesetas. Pues nada, este ha sido el mini tutorial de hoy, espero que os haya gustado. Si queréis apoyar nuestro canal, por favor poned like, comentarios y compartirlo dentro del mundo de las oposiciones. Si queréis una formación, digamos, bastante efectiva y con la que vais a aprender mucho, contad con nuestra academia y poneros en contacto con ella. Un saludo. Y hasta aquí esta píldora. Esperamos que te haya gustado y te esperamos en las siguientes.